nos encontramos nuevamente en una escuela de vida eterna. Escuela de vida eterna. Una escuela para conocer el corazón de Dios. Una escuela para ver cómo la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y hoy quiero impartir la última parte de lo que estamos viendo, el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Por eso, como dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quiere decir, lisa y llanamente, que a Dios hay que llegarse, oírlo por la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, recompensador de aquellas personas que con fe y con un corazón abierto le buscan. Esa es la condición. Por eso el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica le dice: yo me alegro que cuando oyeron mi palabra, no la oyeron como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Tenga el Señor misericordia de nosotros y abra nuestro entendimiento espiritual para que podamos comprender esta Escritura, me dé revelación, sabiduría, conocimiento y la guía, la dirección del Espíritu Santo para esta palabra. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que es el pasaje que venimos tocando. Hoy lo vamos a finalizar. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia viene de Dios, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Hoy vamos a ver cómo el Dios de toda gracia nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos va a establecer. ¿Cómo trabaja Dios por medio de su gracia en aquellos que por fe se mueven en esa dirección? Lo primero que dice que Dios nos va a perfeccionar. Ser perfeccionado significa ser pulido, ser tratado. No se puede perfeccionar lo que no haya sido tratado, pulido. Antiguamente en griego esto significa que se usaba para dar a entender cómo ante una quebradura un hueso perfeccionaba al otro. Entonces, la parte que cubría al hueso afectado reparaba a esa otra parte. Qué interesante. Siempre es usado algo para perfeccionar otra cosa. Acá era usada la parte que cubría el hueso encastraba y lo perfeccionaba. Interesante. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué instrumentos utiliza Dios para perfeccionarnos a nosotros? ¿Qué martillo y qué cincel? Bueno, el mismo versículo lo explica. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, una persona que va a ser perfeccionada es perfeccionada por un trato de Dios con su vida.
Por eso muchas personas le escapan al trato de Dios con su vida. Apóstol, usted tenga la relación con Dios, después me dice lo que tengo que hacer. No, 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 no. Esto es para todos, porque todos somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ese sufrimiento al cual todos escapamos es indispensable para perfeccionarnos. Y en medio de ese sufrimiento Dios usa gente, ¿sí? Gente que nos difame, gente que nos maltrate, gente que hable mal de nosotros, gente que no nos entienda, gente que nos malinterpreta. Y eso lo usa Dios para ir perfeccionando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Paz, paciencia, benignidad, amor, mansedumbre, templanza, gozo. Bueno, contra tales cosas no hay leyes. El fruto se perfecciona en nuestra vida, que no es otra cosa que perfeccionar el carácter. El carácter se perfecciona por el trato, por el trato. Entonces Dios usa gente para perfeccionarnos y moldear nuestro carácter hasta sacarnos una persona madura, conforme a un varón de la estatura que es Cristo. Ahí está. ¿Y qué más usa Dios, apóstol, para perfeccionarnos? Situaciones que tenemos que vivir, situaciones inesperadas, situaciones que la provocaron otra y afectaron nuestra vida, situaciones de todo tipo. ¿Cuántas veces nos ha tocado vivir situaciones que nosotros no teníamos absolutamente nada que ver? Sin embargo, tuvimos que enfrentarlas, situaciones a lo mejor económicas, momentos malos que hemos pasado, momentos que eso que parecía malo, Dios lo usó para perfeccionar nuestro tiempo de oración. Por ejemplo, Dios usó para perfeccionar nuestro tiempo de intimidad y de comunión con Él, porque humanamente estábamos desbordados, impotentes, y sí o sí teníamos que recurrir y depender de Dios. Bueno, acá habla después que hayáis padecido un poco de tiempo. Entonces, Él mismo usa la gente, las situaciones y el sufrimiento para perfeccionarnos. Así que no se queje. Es Dios que te está perfeccionando. Y a veces no entendemos por qué estoy viviendo esta situación. ¿Por qué esa persona me trató de esta manera? Muy sencillo, es Dios que nos está perfeccionando. ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Es Dios que nos está perfeccionando. Por eso el apóstol Pablo decía muy clarito, Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo estaba persuadido. ¿Sabe lo que significa? Estaba convencido que Dios había comenzado en él la buena obra. Y que Dios no es como nosotros que deja las cosas a medio terminar. O que de pronto las abandona, o que de pronto las deja para más adelante y hacemos postergaciones y postergaciones y postergaciones. Pero Dios no es así. Él nunca deja de trabajar en nuestra vida. El Dios de toda gracia, y a través de su gracia, sigue trabajando, porque Él comenzó una obra en nosotros. Y no sé cuál es la medida de tu Dios, pero la medida de mi Dios es que Él la va a continuar. Y no solo que la va a continuar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pedro también, Pedro dice que Dios dice que Él va a perfeccionar tu vida. Que lo que hoy no se entiende, que lo que hoy no te explicas cómo, Él lo está usando para perfeccionar. ¿Por qué? Porque luego vendrán bendiciones en tu vida
que el Dios de toda gracia las va a volcar para que las puedas administrar con mucha sabiduría. Vendrán relaciones nuevas para que después las puedas administrar con mucha sabiduría. Porque el que comenzó la buena obra no te va a dejar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¡Wow! ¡Wow! Ese es el Dios que nos perfecciona a nosotros. Importantísimo. No podemos escapar a ese trato de Dios, a ese perfeccionamiento, porque Dios dejaría de ser el Dios de toda gracia, porque en su gracia Él nos quiere perfeccionar. Pero la perfección duele, claro que duele. Pero te da sabiduría para muchas cosas. La perfección duele, el sufrimiento duele, pero a través de eso ya no tomas cualquier decisión, sino que tomas decisiones sabias. ¡Epa! Ya no andas por cualquier viento de doctrina, que has vuelto sabio. Sabes examinarlo todo y retener lo bueno. Has entrado al mundo del discernimiento espiritual. Bueno, no te quejes. Estás siendo perfeccionado y siempre, siempre, hasta el día de Jesucristo, Él nos va a seguir perfeccionando. Acá dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Tranquilo. ¿Qué está diciendo? Confía. Descansa en las manos de Dios. Aunque ahora no entiendas, aunque ahora no sepas cómo, aunque ahora no sepas de qué manera, tranquilo. Dios la va a perfeccionar en tu vida. El Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él os perfeccionará. ¡Wow! Y la gente podrá observar tu crecimiento. Lo que antes te ofendía, a través de ese perfeccionamiento, ya no te ofende. Lo que antes te molestaba, ahora no te molesta. ¿Por qué? Porque has sido perfeccionado por Dios. Has sido perfeccionado. Dios seguirá usando gente, Dios seguirá usando situaciones, Dios seguirá a lo mejor usando sufrimiento para terminar de perfeccionarnos. Lo segundo que Dios va a hacer, dice, os perfeccione, afirme. Dios te va a afirmar. Afirmar significa sujetar, apuntalar, afianzar o atar algo. Está afirmado. ¿Sabe una cosa? Hoy en día en el mundo, todos los cimientos que parecían sólidos se están cayendo. Y la gente no tiene dónde afirmarse. El cosmos, el mundo, la sociedad, ya no tiene cimientos estables. O sea, la sociedad hoy se mueve sobre arenas movedizas. ¡Wow! Arenas movedizas. Que uno tiene que fijarse bien dónde pone el pie. Tiene que fijarse bien en qué confía. ¿En qué está afirmando su vida? ¿En qué está afirmando su familia? ¿En qué está afirmando sus seres queridos? Cuidado, cuidado. Porque vivimos un tiempo donde hay mucha inestabilidad. Las cosas cambian a un ritmo vertiginoso. Y lo que nos trajo esta pandemia, ¿vio? ¿Dónde están los cimientos que teníamos antes? Vio que nos estamos moviendo sobre arenas movedizas. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué quiere decir nos afirmará? Quiere decir que nos va a poner sobre la roca que es Cristo. El Dios de toda gracia, para poder sostenernos en este mundo debilucho, inestable, impredecible, nos va a afirmar sobre la roca que es Cristo. Es la única roca firme que hay. Es la única roca firme que hay. ¿Qué quiere decir que nos va a afirmar?
nos va a sacar de toda inestabilidad, donde usted podrá estar confiado, donde usted podrá estar reposado, donde usted tendrá paz en medio de todo lo que pueda estar sucediendo. El profeta Isaías ya lo predijo en el capítulo 28 de Isaías, el versículo 16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¡Wow! 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 ¿Qué dice esto? Que hay un compromiso de parte de Dios de afirmarnos, lo cual quiere decir que hay un compromiso del Dios de toda gracia de darnos estabilidad, o sea, afirmarnos en Él. Pero ¿cómo Dios puede darnos estabilidad y afirmarnos en Él si nosotros no confiamos en el Dios de toda gracia? Quizás tu confianza está en lo que haces. Tu confianza debe estar en lo que crees. No debe estar en lo que eres ni en lo que haces. Tu confianza debe estar en el Dios de toda gracia, el cual tú has creído. Porque es por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un compromiso de parte de Dios de darnos estabilidad, o sea, de afirmarnos en la vida. Pero ese compromiso de Dios se activa en la medida que nosotros nos abandonamos a Dios, en la medida que nosotros nos ponemos en las manos de Dios. ¿Qué pasaría si hoy tuvieras que decir, bueno, renuncio a querer tener controlado todo en mi vida y me abandono a las manos de Dios? Renuncio a querer tener manejado todo en mi vida y me abandono a las manos de Dios. Renuncio a preocuparme por mi situación económica y me abandono en las manos de Dios. Vas a ser afirmado por Dios. En algún momento Dios te va a dar esa estabilidad que tú necesitas. Renuncio a querer manejar mi matrimonio, mi familia, mi pareja, con mi propio, con tu propio, no. Señor, yo renuncio a eso. Me pongo en el altar y creo que tú vas a afirmar mi familia. Creo que tú vas a afirmar mi economía. Creo que tú vas a afirmar mi pareja, mi matrimonio. ¿Cómo cambian las cosas? Porque ahora partes desde Dios, ya no partes desde ti mismo, partes desde Dios. Y Dios es el que está comprometido contigo a afirmarte. ¿Por qué? Porque tu fundamento ha sido puesto en Sión, una piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. Bueno. Por eso no importa lo difícil o lo inestable que hoy esté el mundo, el cosmos. No importa. Siempre Dios va a estar más estable que nuestro mundo, que tanto queremos controlarlo y manejarlo, y se nos escapan porque de pronto vienen cosas que no las esperábamos, y apareció esta pandemia, y aparece lo otro, y aparece allá, y que de pronto tenemos que estar encerrados, y que de pronto cambios, vertiginosos cambios. Esta es una sociedad muy resbaladiza. Por eso necesitamos tener un lugar donde afirmarnos. ¿Y qué mejor que afirmarnos en la fe de la roca firme, estable? Mire lo que dice: he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. ¡Wow! Os afirmará el Dios de toda gracia. ¡Qué impresionante! Entonces, Dios se compromete con nosotros. Escúcheme bien. El Dios de toda gracia se compromete con nosotros a establecer un lugar
donde nuestra vida pueda ser vivida con estabilidad, con firmeza, con seguridad y con confianza. Él los afirmará. Dios mismo se está comprometiendo. Dice, para aquel cimiento estable, el que creyere, no se apresure. El que creyere, no se apresure. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, mi Dios! ¡Qué buenas son estas palabras! Dios mismo comprometiéndose a afirmarte en un lugar de estabilidad, de firmeza, seguridad y confianza. El Dios de toda gracia os afirmará. ¡Qué buena palabra! ¿Qué más dice el Dios de toda gracia? El Dios de toda gracia dice que Él nos fortalecerá. Nos fortalecerá. Y en el Salmo 27, versículo 1, el rey David, escuche lo que dijo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De este mundo inestable? ¿De esta sociedad impredecible? Jehová es fortaleza de mi vida, ¿de quién he atemorizarme? Él fortalecerá. Y el salmista dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. El Dios de toda gracia te está diciendo que la fortaleza en la cual tú te debes apoyar es el mismo. Acá vemos que el salmista se está cuestionando a sí mismo y se está hablando a sí mismo. A veces tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Y cuando estamos en desesperación tenemos que recordar. ¿Qué tenemos que recordar, apóstol? Recordar la historia. Las veces que fuimos sacados y guardados por Dios. Las veces que fuimos cuidados por Dios. Las veces que fuimos guardados por Dios. ¡Wow! Y acá el salmista se está hablando a sí mismo y se está recordando. Y él está diciendo, Jehová, ¿quién es Jehová? A ver, es mi luz y mi salvación. ¡Wow! Quiere decir que él se decía a sí mismo que tenía luz a pesar del momento de tinieblas que estaba viviendo. Y que tenía salvación. Se ve que estaba en un momento de mucho temor. Y en ese momento de mucho temor, él se estaba recordando que Jehová era dos cosas para él. Era la luz. ¿Se acuerda lo que dice el Evangelio de Juan? En él estaba la luz y la luz era. Y él era la luz de los hombres. Él es el que va a alumbrar tu camino. Él es el que va a alumbrar tu vida. A través del Espíritu y de la palabra. Ahora, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Se estaba hablando a sí mismo. Vamos, no tengas miedo. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? A ver. Si Él es la fortaleza, el Dios de toda gracia os fortalecerá. Él es la fortaleza. ¡Wow! ¡Wow! Y ahí en el mismo Salmo, capítulo 28, versículo 7, Jehová es mi fortaleza, les. O sea, a ver, dejémoslo claro. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, porque lo que se gozó mi corazón y con mi cántico lo alabaré. A ver, pongámoslo claro. Jehová es mi fortaleza. Él no está diciendo, yo tengo fortaleza, que Dios me ayude a tener fortaleza. No, él dice, Jehová es mi fortaleza. Porque yo soy limitado. Mis fuerzas humanas tienen un límite. O sea, él sacaba la mirada del mismo. Y seguramente él pensó, Jehová no está para darme la fortaleza. Él es mi fortaleza. Qué distinto, ¿verdad? Que a veces oramos y le decimos, dame fortaleza, dame fuerza.
Y el salmista decía, Jehová es mi fortaleza. Para él la fortaleza era una persona, era Dios. Para él el escudo era una persona, era Dios. Jehová es la fortaleza y mi escudo. Él era un hombre de guerra. Él sabía lo que estaba hablando. En él confió mi corazón. O sea, mi corazón no estaba que Dios me iba a ayudar. Mi corazón estaba que Él mismo era mi fortaleza y mi escudo. Mi confianza no estaba en que Él me iba a dar fortaleza. Mi confianza estaba en que en el Dios que yo he creído, Él es mi fortaleza y Él es mi escudo. Interesante, ¿verdad? Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico lo alabaré. Claro, en Él confió mi corazón y fui ayudado. O sea, mi corazón no tenía la confianza puesta en mí, tenía la confianza puesta en Él. Y como yo confié en Él, fui ayudado. Y ahora respondo. ¿Y cómo respondo? Se gozó mi corazón y respondo con alabanza. No puede ser de otra manera. ¡Wow! ¿Sabe una cosa? Ahí nomás cerquita, el Salmo 62. Salmo 61:3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mi enemigo. Ahí estaba su fortaleza. Ahí estaba el Dios de toda gracia que os fortalecerá. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Salmo 61:3. Otra vez el salmista poniendo los ojos en Dios. Yo no tenía dónde refugiarme, pero Él, el Dios que yo he creído, ha sido mi refugio. El Dios que yo he creído ha sido torre fuerte para mí. Delante de mis enemigos yo lo pude comprobar. Qué importante esto. Qué importante. Entonces, aquí vemos Salmo 62, versículo 1 y 2. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Ahí anclé mi alma, porque de Él espero la salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré mucho. Bueno, ahí está, el Dios de toda gracia os fortalecerá. ¿Se da cuenta? David hizo su fortaleza divina estableciéndose en Dios. ¿Y qué hizo para eso? Puso su confianza. Dios fue su bandera, Dios fue su refugio, Dios fue su triunfo. Y por todas las cosas, Dios fue su fortaleza. Qué importante que sepas que esta bendición está en tus manos. Oh, atiéndeme. El Dios de toda gracia os afirme, fortalezca, establezca. Dios te quiere afirmar y te quiere fortalecer, pero antes te va a perfeccionar. Todo esto tenemos palabra de Dios que nos ha ido perfeccionando. ¿Que hay sufrimiento? Sí, hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Pero la mano de Dios siempre estará contigo. Siempre, siempre estará contigo. Y Él te va a afirmar. Te va a perfeccionar. Te va a fortalecer. Cuando parece que ya todo está perdido, aparece su mano. Recuerdo en una oportunidad recién nosotros habíamos llegado acá a la Patagonia y estábamos establecidos en la ciudad de Puerto Madryn. Y recuerdo en un momento, porque hace 25 años que vivimos totalmente por fe, recuerdo en un momento que no nos quedaba absolutamente nada, pero nada para comer. Solamente teníamos
2 saquitos de té. Y mi señora, que Dios la usa muchísimo, me dice, ¿qué pasa que no podés dormir? Y le digo, ¿cómo voy a poder dormir si solamente queda 2 saquitos de té? Tenemos 2 hijas adolescentes y no tenemos más nada para darle de comer. Yo había buscado trabajo de toda forma, por todos los medios. Imagínese. Creo que esa madrugada, después de dar tantas vueltas, me quedé dormido. Y como a las 9 de la mañana, nos golpean las puertas. Y mi señora atiende y le dice, estoy buscando un pastor. Bueno, sí, acá es la casa de un pastor. Pase. Bueno, el hombre entra y me dice, sí, es usted. Yo no entendía nada. Me dice, ¿usted sabe quién soy yo? No, le digo en absoluto, no sé quién es usted. Yo me imaginé, es un hermano de otra iglesia que tiene problemas, que lo vamos a tener que ministrar. Me dolía que no tenía un mate para invitarle, porque nosotros no tomamos mate, y me dolía. Me dice, ¿sabe que yo soy un empresario? Tengo una empresa de transporte. Bueno, mucho gusto, hermano. Me dice, y hoy, como a las 5 de la mañana, Dios me apercibía que me tenía que levantar a orar, Y cuando me pongo a orar, miro así en una esquina de la pieza que yo uso para orar y vi su rostro. No me diga. Y escuché una voz audible que me dijo, mi siervo tiene hambre, llévale de comer. Yo digo, wow. Dice, si usted no se ofende, yo le traje lo que Dios me dijo que le trajera. Y me bajó como 9 bolsas llenas del supermercado. El Dios de toda gracia. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. El hermano era de otra iglesia, yo ni lo conocía, no conocía nada, absolutamente nada. Es que Dios sabe cómo moverse. Dios sabe en qué momento llegar. Dios conoce todos los detalles de nuestra vida. Él sabe cómo nos va a perfeccionar, cómo nos va a afirmar, cómo nos va a fortalecer. Él lo sabe, Él lo sabe. Por eso Dios dice, Él os fortalecerá. ¿Por qué dice Él nos fortalecerá? Porque hay un Dios en nuestra debilidad como seres humanos que ni se cansa ni se fatiga con cansancio. Ni se cansa ni se fatiga con cansancio. Ahora, esa fortaleza que Él dice que nos va a dar está establecido en una persona que es Cristo. Mi fortaleza es Cristo. Por eso podemos decir confiadamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Dios de toda gracia os fortalecerá. Ya está, porque si usted está en Cristo, Cristo es su fortaleza. Y ahora usted todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. ¿Qué me dice? ¿De quién temeré?, decía el salmista. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? ¿De una situación económica? ¿Del virus? ¿Del futuro incierto? No sabemos. Todo está en las manos de Dios. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, tranquilo, todo está en sus manos. A Él no se le escapa nada. Él sabe cómo perfeccionarnos. Él sabe, como dice el refrán, donde nos aprieta el zapato. Él sabe. Por eso usted se fortalece en Cristo.
Y como todo lo puedo en Cristo que lo fortalece, usted se va a levantar y va a seguir adelante sabiendo que aunque tenga que sufrir por un poco de tiempo, usted va a ser perfeccionado, va a ser afirmado, va a ser establecido y va a ser fortalecido. ¡Wow! Ese es el Dios de toda gracia que quería que conozca. ¿Y cómo lo hace Dios? Por medio de su gracia. Por medio de su gracia. Y por último, dice Dios, los estableceré. ¿Qué quiere decir? Que el Dios de toda gracia nos va a establecer. Que la gracia de Dios no viene por goteo. No es por goteo. La gracia de Dios se la obtiene por medio de la entrega y por medio de la fe. ¿Y por qué, apóstol, necesito la gracia de Dios? Porque usted está puesto en el reino de Dios para reinar en vida. Romanos 5, 17 lo dice. Que hay gente que va a reinar en vida, pero tienen que tener una condición. Deben reinar en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Y quién se la da? El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Por eso Cristo es esa piedra angular. Y el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, atiéndame, Él mismo, no tú, no tus esfuerzos, no. Él mismo, cuando tú te entregas, cuando tú confías, cuando tú crees, cuando tú te abandonas en sus manos, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. ¿Y dónde me va a establecer? En Cristo. Cristo es la piedra angular, la piedra que los edificadores desecharon, dice la Escritura. Es la piedra, es esa roca que nos va a establecer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo que dijo Jesucristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué está diciendo? Sobre mi propia vida voy a edificar tu vida. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y su iglesia eres tú y soy yo. Por eso no te pongas sobre otro fundamento. No construyas sobre otro fundamento. No construyas sobre la arena, porque ya estás establecido en la roca. Y van a venir los vientos y van a venir los ríos, pero como eres un hombre, una mujer prudente, tu casa no se va a caer porque está establecida. Os estableceré. ¿Dónde? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a medida que ocurran estas 4 cosas, que Dios te perfeccione, te afirme, fortalezca y establezca, el Dios de toda gracia va a consolidar totalmente tu vida. Va a consolidar totalmente tu vida. Entonces, esa abundancia de la gracia va a servir en tu vida para reinar en vida. Porque vuelvo a repetirte, la Escritura dice que solamente reinarán en vida. Si vamos a hablar de reino, tenemos que hablar de nuevo pacto, de gracia, de fe. Reinarán en vida los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, los que reciban la abundancia de la vida de Cristo, porque la gracia es una persona, es Cristo. Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántas promesas tiene la palabra de Dios? ¿Para qué tiene la palabra de Dios tantas promesas? Y el apóstol Pedro dice que Dios dice:
Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que tú necesites para vivir una vida espiritual de calidad, ya te han sido dadas por su divino poder. Lo dice la palabra. Yo tengo Biblia. Dice, nos han sido dadas. Ya te fueron dadas. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Creer y activarlas en tu vida. Nos han sido dadas. Ya está hecho. Ya te fueron dadas. No te pueden dar más porque ya te fue dado todo lo que necesitas para vivir una vida de piedad. Y dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En la medida que tu conocimiento de Cristo crece y crece y crece y crece, todo lo que te ha sido dado se va a perfeccionar, se va a fortalecer, se va a afirmar y se va a establecer en ti. Por eso el versículo 2, segunda de Pedro 1:2, dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Lo que Pedro está diciendo, que a medida que tú pidas esa gracia, el conocimiento de Dios, que es lo más grande que hay, esa gracia va a ser multiplicada. Ese favor de Dios va a ser multiplicado. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Porque claro, no hay un conocimiento más grande que conocer el corazón de Dios y de conocer a su Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Ahora dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado, ya está hecho, preciosas y grandísimas promesas para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tú y yo somos, y ya nos han sido dadas preciosas y divinas promesas para participar de la naturaleza divina, para que en este mundo participemos de todo lo que es Cristo. Oh my God, oh mi Dios, oh mi Dios. No hay algo que agrade más el corazón de Dios que tratar de conocerlo y entenderlo. Esta es la vida eterna. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, está diciendo, esta es la vida de calidad. Esto es el máximo conocimiento que debe tener alguien que se dice cristiano. Por eso el apóstol Pedro lo afirma acá, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Escuela de vida eterna. Una escuela para conocer el corazón de Dios. ¿Quién es Dios? ¿En qué está su gloria? Su gloria está en que usted y yo conozcamos sus atributos, sus nombres. Y la gracia es uno de los mayores atributos de Dios. Por eso en esta noche yo ruego a Dios que tú seas perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido en el corazón de Dios y por medio de su gracia. Te bendigo y continuamos en Escuela de Vida Eterna. Ese es nuestro canal de YouTube. Te invito a suscribirte y te invito a darle like. Escuela de Vida Eterna. Hasta la próxima y toda la bendición para tu vida.